Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión del curso Las pirámides en Mesoamérica Antigua. Una introducción, curso válido para el refrendo de la credencial de guías de turismo, norma 08 y 09. Soy Arturo Viesca y vamos a continuar desde donde nos quedamos la sesión pasada. Y bueno, ya habíamos visto estas cuestiones del periodo epiclásico. Estuvimos viendo algunos sitios del periodo epiclásico, incluyendo también algunos sitios mayas, y nos quedamos viendo esta cuestión del Tajín, la pirámide de los nichos, que es pues uno de los elementos más importantes de arquitectura piramidal en Mesoamérica. Es un edificio bastante interesante, bastante sui generis, sobre todo por esta cuestión de los nichos, que como les estuve mencionando, pues es única en la cuestión eh, mesoamericana. No tenemos otra similar, aunque la cuestión de los nichos sí la tenemos, perdón, en otros elementos, como por ejemplo en la zona arqueológica que está allá en Yohualinchan, en el estado de Puebla, en la Sierra Norte, donde también vamos a tener algunos elementos importantes. Entonces, así como tenemos esta, también vimos la de Xochicalco. Mm. Y bueno, ahorita ya vamos a pasar entonces a la cuestión del periodo posclásico, en donde vamos a tener, pues, sí, ya sabía por qué había regresado. Ayer me habían preguntado las medidas de este edificio. Mm. Ya lo busqué, son aproximadamente 36 metros por lado, está muy cuadradito de la base. Y hasta el nivel que tiene actualmente alcanza 25 metros de altura, aunque posiblemente era un poco más alto por el edificio en la parte superior, el cual pues ya estaba completamente destruido. Entonces ahorita alcanza los 25 metros. Y bueno, esto nos da pie a entrar al periodo posclásico, un periodo pues muy interesante, muy convulso, pero digamos, en nuestra temática referente a las pirámides va a ser un periodo en donde vamos a sintetizar mucho de los simbolismos que hemos visto de la pirámide a lo largo de la historia mesoamericana y se van a aplicar a la gran mayoría de basamentos escalonados que vamos a tener en este periodo. Característica cultural del posclásico, pues evidentemente la cultura tolteca es la cultura más importante de este periodo, va a ser la cultura hegemónica del periodo posclásico, sobre todo durante el posclásico temprano, que es donde vamos a tener la mayor influencia de este lugar en toda Mesoamérica. Vamos a tener su hegemonía y pues lo vemos aquí justamente con el edificio de los guerreros de Chichen Itza, el cual pues hicieron muy similar al edificio B de Tula. Y es que pues básicamente son edificios simétricos, obviamente con sus diferencias, con sus detalles, pero pues van a ser edificios que van a referir al mismo elemento simbólico que ahorita vamos a analizar. Un aspecto importante que vamos a tener dentro de las pirámides del periodo posclásico es su relación directa con los templos. Ahora sí, a partir ya de este periodo posclásico, vamos a tener de manera fehaciente, directa y clara la vinculación de las pirámides con los templos de las deidades. Muchas de estas pirámides, eh,
pues van a tener advocaciones divinas, van a ser templos de determinados dioses. Por ejemplo, aunque no lo sea, porque pues ya hoy sabemos que no lo es, pero este edificio B de Tula, por mucho tiempo se le conoció también como el edificio de Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpantecutli es una deidad posclásica, no existe en periodos previos, es una deidad del periodo posclásico, vinculada a Venus, un aspecto guerrero del planeta Venus, y va a ser una entidad como Venus, pues muy socorrida tanto por toltecas como por mayas. El nombre de Tlahuizcalpantecutli es Señor de la Casa de la Luz, eso es lo que significa Tlahuizcalpantecutli. Y bueno, sabemos que el edificio B de Tula no está dedicado a Tlahuizcalpantecutli, más bien vamos a tener, aquí está, un edificio de carácter político, en donde vamos a tener la rememoración en la parte superior de los ancestros de Tula. Pero si queremos ponerle alguna deidad al edificio, que no sea Tlahuizcalpantecutli, tendríamos que este edificio entonces estaría albergando imágenes del Sol Guerrero, imágenes de Tonatiuh como guerrero, aunque bueno, no sabemos si los toltecas le llamaban Tonatiuh, pero sí sabemos que ya tenían una advocación solar, una adoración solar muy importante. Y los atlantes, estas entidades guerreras tan famosas de Tula, pues no son otra cosa más que la representación de el dios del sol. Eso es lo que vamos a tener aquí, al dios del sol como guerrero. Aquí está la imagen que tenemos en el Museo Nacional de Antropología y ahí se llevó el Atlante que todavía tenía más color y gracias a eso pues sabemos qué colores tenían. Se alcanza a ver muy bien el cuerpo del guerrero en color rojo. Ese es un elemento característico de la deidad del sol, su cuerpo en color rojo. Además, pues trae todos los atavíos del guerrero, como el pectoral de mariposa, el braguero, los dardos, cuchillo de obsidiana, rodela trasera y atlat. Además, sus guarachitos traen a la Xiucoatl, la serpiente de fuego, que es un símbolo tolteca de la guerra. Entonces, si queremos ponerle una deidad, a esta a este templo, sería pues básicamente un templo dedicado al Sol Guerrero. Eso sería lo que tenemos aquí. Y esta entidad del Sol Guerrero parece ser que está directamente emparentada a los gobernantes toltecas. Así como los gobernantes mayas durante el clásico se emparentaban con la deidad del maíz, las deidades toltecas, los gobernantes toltecas, perdón, se van a equiparar, se van a asociar con la deidad del Sol Guerrero, que en este caso está representado en los Atlantes de Tula. Y además, en la parte de atrás de los Atlantes, en las columnas, vamos a tener 16 individuos, 4 por columna. Cada uno de estos individuos estaría representando ancestros. Aquí tendríamos 16 ancestros, los 16 ancestros de Tula, los 16 gobernantes previos de Tula, que básicamente aquí estarían los gobernantes de Tula Xicocotitlán, que es el Tula del periodo epiclásico, y no los gobernantes de Tula Xicocotitlán. Más bien aquí estarían los gobernantes de Tula Chico, perdón, que es el sitio del epiclásico, y Tula Xicocotitlán, que es del posclásico. Ahí es donde está Huemac, por ejemplo, es de Tula Xicocotitlán, pero Seacatupitzin Quetzalcóatl, que lo tenemos aquí, ese sería un gobernante de Tula Chico. Aquí está Quetzalcóatl como gobernante. Y aquí también tenemos a Tezcatlipoca como gobernante. Esos van a salir como ancestros
Y ya después los mexicas son quienes los van a deificar. Entonces, bueno, este edificio, la pirámide B, va a estar dedicada a los ancestros y al dios guerrero del sol. Todos son diferentes y todos traen sus nombres. Aquí está Serpiente Emplumada, y aquí está Tezcatlipoca, y aquí tenemos uno con atavíos de Tlaloc, o al menos con las anteojeras de Tlaloc. Y esto pues me dice mucho porque las anteojeras pues siguen siendo un elemento de poder político y no necesariamente un elemento distintivo de la deidad. Pero bueno, eso ya te lo hablamos en el curso de dioses. Aquí lo tenemos más grande, algunas de estas entidades. Algunos estudiosos de los mexicas han hecho a bien a comparar algunas de estas entidades o a homologarlas con algunas deidades posclásicas. Sin embargo, pues hasta ahorita las únicas que han encajado pues bien son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Hay otras aquí que pues traen algunos rasgos como el de Itzpapalot, que es esta la deidad, pero bueno, no cabría completamente el elemento, o con Huehuecoyot, que sería otro, tendríamos aquí, pero tampoco caben completamente los elementos, tendríamos que hacer más análisis, pero bueno, eso no es nada nuevo, sabemos que los mexicas eran muy dados a deificar entidades ancestrales, eso hicieron con Quetzalcóatl, por eso vamos a tener un dios Quetzalcóatl para los mexicas, pero no lo tenemos ni para los toltecas, y mucho menos para los teotihuacanos. Pero bueno, aquí están las representaciones de estos gobernantes ancestrales de Tula. Está precioso. Está aquí con este pájaro, el Xiutotot. Bueno, pero aquí están los tres más famosos y socorridos, porque son los que entran dentro del paradigma deífico mexica, con Quetzalcóatl, el barbado, Tezcatlipoca, el de la pata de espejo, y todos están como guerreros, todos, y este guerrero también, pero con las anteojeras de Tlaloc, no trae la bigotera. La bigotera tiene que también acompañarla al dios. Entonces aquí no estamos ante una deidad, estamos ante una entidad de orden político. Y bueno, como les mencioné, pues los toltecas van a tener gran influencia en toda Mesoamérica, que hay un basamento muy interesante que vamos a visitar muy pronto, que es la zona arqueológica del Cerrito, muy cerca de la capital de Querétaro, ya prácticamente zona metropolitana de la capital. Es un edificio del periodo posclásico temprano y tiene todas las características de la arquitectura tolteca. Una de las cuestiones que tenemos que saber de esta arquitectura tolteca es que los toltecas pues no era una cultura constructora. Los elementos constructivos que van a adquirir los toltecas pues los van a tomar prestados de los teotihuacanos principalmente. Sin embargo, van a tener algunos elementos característicos, como la presencia de múltiples niveles en los basamentos. Normalmente los basamentos del periodo clásico, pues son basamentos de 3, 4, 5 niveles. Y hay excepciones como el de Palenque de 9 y otros con 7, pero bueno. eh, ya para el posclásico vamos a tener edificios con múltiples plataformas, aunque se van a seguir conservando los tradicionales de 3, 4 y 5 respectivamente. Además, otro elemento diagnóstico, bueno, casi diagnóstico que podemos hablar de la arquitectura tolteca es el uso de alfardas integradas al sistema constructivo de las escaleras, las cuales forman parte del sistema constructivo de la pirámide.
y no son, como vimos en otras épocas y en otros sitios, adosadas. En este edificio del Cerrito, pues también vamos a tener la misma configuración que tuvimos en Cholula, con esta cuestión del Cerro Pirámide Santuario, aunque ahorita este ya está abandonado, pero originalmente pues también era un elemento religioso que se va a colocar en la cima de este edificio, que en la época en la que se construye esto, pues igual que Cholula, esto era un cerro. Pero a diferencia del Trachihualtepet, pues sí se han excavado más las superficies de este edificio que del basamento de Cholula, aunque bueno, es la mitad o menos el edificio del Cerrito comparado con el de Cholula. Y bueno, también para el mismo periodo, para el posclásico temprano, en el mundo maya vamos a tener algunos elementos muy interesantes a nivel constructivo de pirámides. Una de las más sui generis y sobresalientes del mundo maya, pues, sin lugar a dudas, va a ser la pirámide del adivino, en Uxmal. Este edificio, pues, va a combinar por lo menos tres estilos arquitectónicos mayas, de los cuales va a destacar el estilo Petén por la monumentalidad y el estilo Chenes por las entradas zoomorfas que va a tener el edificio. Este edificio, pues sí, literalmente dentro del contexto de Uxmal, pues va a representar el eje de cósmico, el axis mundi, va a ser el centro del plano terrestre para la gente de Uxmal, es decir, va a ser el centro de los cuatro rumbos de Uxmal, va a ser la casa de los ancestros, de ahí la cuestión del mito de la tres veces construida, y también este, pues va a fungir como punto de convergencia o de contacto entre varios aspectos, supramundo, inframundo, lugar de origen, o final, y también casa del maíz. Todas estas advocaciones las vamos a tener en el edificio de Uxmal, pero una cuestión interesante es que no siempre fue así. En la primera fase constructiva, a la que se tiene acceso desde época prehispánica, porque al parecer la siguieron utilizando con fines rituales, vamos a tener un pequeño edificio, no era una pirámide, era un edificio que traía simbolismos funcionales de pirámide, porque como veremos a continuación, traía sus mascarones de Witz. Entonces el edificio, aunque no fuera una pirámide, por tener los mascarones de Witz, simbólicamente fungía como una. Ya en el momento de esplendor, cuando inicia el esplendor de Uxmal, se va a hacer la segunda fase constructiva, pero algo bien interesante es que se siguió conservando la primera fase mientras se construyó la segunda. Entonces siguió usando, digamos, la primera fase en contemporánea a la segunda. Y la segunda, esta sí es la única que conozco en Mesoamérica que era una pirámide trunca, de un solo nivel. No tenía varios niveles, era un solo nivel. Pero tenía su templo en la parte superior. Y este seguía en uso. Entonces aquí todavía hay que analizar cómo era la funcionalidad de estos dos edificios, dado que los dos tenían el simbolismo de la montaña sagrada. Cuando se construye la fase 3, pues básicamente va a ser una ampliación del edificio 2. Se va a hacer hacia el otro lado otro templo muchísimo más elaborado con crestería y va a tapar parte del edificio 1, aunque se van a seguir conservando una de las entradas, que podría ser la inferior, y la entrada superior del templo. Después la fase 4 sigue siendo una extensión de la fase 3, donde se cubre el templo de la fase 3, se sustituye con el templo de la fase 4, y también se va a tapar finalmente el edificio de la fase 1, pero se van a replicar los mascarones. Entonces, ahora sí vamos a tener
todo este conjunto, ya vamos a tener este conjunto de montaña sagrada. Y finalmente la última fase, la fase 5, que es una ampliación hacia el lado opuesto de la 4, en donde se va a usar el techo del templo como terraplén para meter el techo el templo de esta fase 5, que es el que nosotros vemos. La entrada de esta fase 4 es la entrada Chenes. Tenemos la fase 5 hasta arriba. Pero es un mismo edificio. Aquí más bien no hay fases constructivas en un estricto sentido, sino más bien son ampliaciones. Además, el edificio pues trae planta oval, no es muy común, o sea, es en zona maya más o menos, pero fuera de zona maya no es común estas plantas de los edificios. Otro que ahorita me viene a la mente es el de Cobá. También vamos a tener un edificio con una planta similar, pero pues no tiene la monumentalidad que tiene el edificio de Uxmal, cual pues es increíble este edificio. Y bueno, también está extraño porque de sus plataformas pues vamos a tener una muy amplia y otra más pequeña y una que ni siquiera tiene talud, es básicamente un muro recto que va a corresponder al último. Y bueno, como vimos desde la clase pasada, si bien en lo maya no hay, en la zona maya, en la mayor parte de la zona maya, sobre todo durante este periodo del posclásico, vamos a estar en una zona que no tiene montañas naturales, sí vamos a tener elementos que nos van a indicar que, pues, estos edificios se trata de montañas. Y para eso vamos a tener un elemento iconográfico muy importante, que es el mascarón de Witz. Witz es uno de los varios nombres que tiene la deidad de la montaña maya, sí, es la entidad de la montaña. Se puede representar de varias formas en la iconografía, pero siempre va a ser la representación de una entidad zoomorfa con atributos de piedra, por eso tiene como estos elementos de bolita. Eso quiere decir que esto es piedra y que es duro. Y siempre va a tener fauces y dientes. Puede tener las dos fauces o nada más puede tener la parte superior de la fauce, pero siempre va a aparecer con dientes. Este es el glifo para Witz. Y en mascarón, pues básicamente va a tener los mismos atributos que en el elemento glífico. Sin embargo, aquí en 3D, con la adición de este elemento, esta probóscide, que gracias a esta probóscide se ha confundido o se confundió por muchos años estos mascarones de Witz con mascarones de Chak. Pero Chak, pues es una entidad del clásico temprano. Para el clásico tardío, pues ya no se tienen representaciones de Chak. Witz va a asimilar a Chak, ¿no? Porque ya para dentro de este contexto, la montaña, para la cosmovisión maya del posclásico, contiene el agua. El interior de la montaña es un interior acuático. Entonces lo que tenemos aquí es ese chorro de agua que sale de la montaña. Eso es lo que vamos a hacer. Acá tenemos el WITS del Museo de Antropología. Aquí podemos ver sus características bien claramente. Primero, de los laterales, las orejeras. Las orejeras son quincunsen. 4 rumbos y centro. El centro es la montaña. Eso cumple con el paradigma que hemos estado viendo de la montaña, para empezar. Después, vamos a tener la dualidad agua-fuego en cada una de las orejeras. Lo que vimos también, la montaña suelta agua, pero también puede soltar fuego. Después, el rostro de Witz, sus fauces abiertas y dentadas.
es muy importante que tenga estas fauces abiertas dentadas. El chorro de agua puede ser como trompa de elefante hacia abajo o puede estar al revés, como la que vimos acá. Hay veces en que el arqueólogo nomás los pone así, pero bueno, se pueden colocar de ambas formas, ¿no? Ese es el chorro de agua. Después vamos a tener en los ojos estas placas supraorbitales e infraorbitales con los elementos de agua, los chalchihuitl, y un referente también a Teotihuacán al ser tres, pero bueno, eso es de otra clase. Pues el agua que tiene la montaña en su interior. Marlene, buenas noches. Buenas noches, profe. Mi pregunta es la siguiente. Estaba diciendo que, por ejemplo, en el clásico temprano vamos a encontrar a Chuck y en el clásico tardío a las representaciones de Wits. Em, y también que la nariz, en este caso, podría ser de las dos formas, ¿no? Hacia abajo o hacia arriba. ¿Esto tiene algún significado en sí o no lo tiene? Nada más es como la ubicación. Eso no me quedó muy claro. Sí, tiene matices. El hecho de que tenga la nariz para arriba o para abajo tiene matices porque además de Wits, que sería la entidad principal, también hay características de otras entidades en algunos de estos mascarones. Hay una tesis doctoral muy buena que se pueden bajar de internet, que es de Alfonso Arellano. Alfonso Arellano Hernández es el autor. Y la tesis se llama Lágrimas de Cocodrilo, los mascarones del estilo Puck. Ay, ¿en dónde los agarró? Sí, aquí en Uxmal, de hecho. Una tesis doctoral, entonces pues está choncha. Y precisamente ahí va a ser una tipografía y va a hacer propuestas sobre la identificación de algunas otras deidades que también aparecen dentro de los mascarones de Witz. Pero ahorita por nuestra temática, pues nos vamos a enfocar en este mascarón porque es el mascarón que refiere directamente a la montaña. No sé si quedó, Marlene. Sí, profe. Y bueno, también aprovechando esto que le comentaba al inicio sobre la temporalidad de la representación de uno u otro, solamente por esa diferencia vamos a notar si es Witz o si es Chuck. Sí, vamos a tener algunos matices que nos Ujú. van a decir si esta representación de la mascarón de Witz tiene también más atributos de chat o de otras entidades, porque no es la única que aparece. Normalmente aparecen tres entidades ahí dentro de los mascarones, pero todas son entidades vinculadas a la agricultura. Todas. ¿Sí, Marlene? Ok. Sí, gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, sí, dependiendo el tipo de mascarón. Todos son de WITS, todos son WITS, todos son montaña, y cuando el edificio lo trae, pues me está enfatizando que ese edificio también tiene el simbolismo de la montaña, pero hay matices, porque no todos los mascarones son idénticos. Hay matices. Y para conocer más de esos matices, chéquense esa tesis. Y bueno, vámonos al otro sitio importante del posclásico temprano maya, que es Chichen Itza. Formidable el sitio, el más visitado ahorita en toda Mesoamérica, ya destronó a Teotihuacán, sobre todo desde que no se puede subir a la pirámide del Sol, pues ya Teotihuacán dejó de ser el sitio más visitado en México y ahorita Chichén tiene la batuta. Además, también es patrimonio de la humanidad, maravilla del mundo y estacionamiento de extraterrestres. Entonces hay muchas cosas ahí del castillo de Chichén que se han dicho. Pero bueno, lo importante en torno a nuestro tema es que vamos a tener aquí en el basamento o castillo de Chichen Itza una de las pirámides mejor logradas de Mesoamérica. ¿Y a qué me refiero? Bueno, es un edificio que está
perfectamente ubicado. Son 3 fases constructivas. Las más tempranas, como ahorita aquí la podemos ver. Espérenme. No, ya se me fue. No, pues aquí están las fechas. La más temprana es de más o menos el 550 después de Cristo y tiene una altura de 10 metros. Es pues casi una tercera parte más pequeña que la que nosotros podemos ver. Pero parece ser que las 3 fases constructivas pues van a tener los mismos elementos arqueoastronómicos. Para empezar, pues es un edificio superpuesto, ¿no? A diferencia del de Uxmal, que son ampliaciones, aquí en Chichén sí vamos a tener edificios superpuestos, 3 niveles. Es un basamento completa y absolutamente simétrico. Recuerden que mientras más simétrico, más montañoso, más representa la montaña. Va a tener sus 4 lados iguales, igual 4 escalinatas que van a llegar al templo superior. Este edificio está ubicado, como ya todos sabemos, aunque no conozcamos la entrada, porque seguramente la entrada está en el primer edificio, un cenote, como el edificio del Osario, que también allí en Chichén Itzá es otro edificio similar al castillo, aunque no con las mismas orientaciones, pero que también está sobre un cenote, y eso hace que el edificio de Chichén Itzá, el castillo, pues tenga esta representación que nosotros la vimos en nuestra primera clase, en donde tenemos las 2 montañas, la montaña diurna y la montaña nocturna. El hecho de que los edificios estén sobre cenotes los va a vincular directamente con estos pasajes al inframundo y por extensión con estas pirámides nocturnas, en contraposición a la diurna, que es la que nosotros vemos. Y por lo mismo, por las mismas consideraciones, pues el castillo de Chichén Itzá es Axis Mundi, es cerro de los mantenimientos, es montaña sagrada, es punto de convergencia, es lugar de origen y de fin, es un portal al inframundo, es la casa de los ancestros y también va a ser la casa del agua y del maíz. ¿Mm? Aunque todavía no encontramos una entidad a la cual vincularla, posiblemente esta no tenía deidades para vincularla, pero lo que sí es que es un reloj, completa y absolutamente un reloj este edificio. Las esquinas de la arquitectura o las esquinas de algunas de las alfardas, pues me van a dar alineaciones arqueastronómicas muy interesantes. ¿No? Podemos ver aquí arriba las trayectorias que tiene el Sol en distintos momentos. La roja es la trayectoria que tiene el Sol durante el solsticio de verano, que como vemos me va a tocar la punta noroeste. En cambio, cuando está el paso cenital, lo que me va a tocar es la alfarda del noreste. Para los equinoccios, pues me va a pasar por el centro del edificio. Y para el solsticio de invierno me va a tocar la esquina sureste, la opuesta a la del solsticio de verano. Entonces, esto es un reloj de entrada. Y si ya lo queremos más específicos, miren qué bonito. En el solsticio de invierno, por ejemplo, al atardecer del día del solsticio de invierno, al atardecer, solamente se ilumina una mitad del edificio, que sería la mitad suroeste. En cambio, durante el solsticio de verano, al amanecer, se va a iluminar la parte opuesta al edificio que se oscurece durante el atardecer del solsticio de invierno. Entonces, pues estos son unos increíbles fenómenos arqueastronómicos. Además, la cuestión calendárica. Los días que vamos a tener del 30 de abril al 23 de mayo, al 21 de junio,
que del 30 de abril al 21 de junio, pues son 52 días. Del 21 de junio al 13 de agosto, otros 52 días. Para hacer la vuelta, otros 105. No, es todo un calendario este. Y fíjense las fechas. Estas dos fechas aparecen en las alineaciones de la pirámide del Sol en Teotihuacán. 30 de abril y 13 de agosto. Son las fechas en las cuales el Sol se pone enfrente de la pirámide del Sol. Pero fíjense que aquí no tenemos las fechas del calendario agrícola, del inicio y fin, del 12 de febrero, 30 de octubre. Sin embargo, sí vamos a tener fechas vinculadas con el inicio de la época de lluvias y la entrada al monzón, que ahorita pues ya no vamos a tener, pero bueno, es del 20 de julio en adelante, que son las aguas más abundantes. Entonces, pues aquí tenemos del 13 de agosto al 30 de abril, 105 días, y después los 260 días restantes, pasando por los dos solsticios, el de verano y el de invierno, el equinoccio de primavera, para dar un total de 260 días, que sumados a los 105, pues me va a dar 365. Y bueno, además, hasta los condenados escalones nos dicen cuestiones calendáricas. Primero, ¿cuántas plataformas? Son 9 plataformas las que tiene el edificio. Después tiene 91 peldaños por escalinata por 4 lados, más la plataforma superior. Si multiplicamos 91 por 4 más 1, nos da 365, que son los días del año. Después las 9 gradas, que están separadas por escaleras, dan 18 secciones, los 18 meses del año solar de 20 días. Después 26 paneles rectangulares, que son estos, por lado de las escalinatas. O sea, aquí dan 52. ¿Ah? Es un siglo. Y después el techo de la parte superior, pues tenía 5 adornos por lado, todas se alcanzan a ver. 5 por 4, 20, que es uno de los ciclos básicos del calendario maya, el ciclo del Catún de 20 años. Entonces, vean, este edificio es una cuestión de perfección absoluta. Está súper bien ubicado arqueoastronómicamente, está bien construido y la cuestión constructiva, pues también me está indicando otras cuestiones a nivel de calendario. Es una maravilla este edificio, una verdadera maravilla. Y bueno, aunque el fenómeno más conocido por todos nosotros pues va a ser el descenso famoso de Kukulcán. De aquí hay que desmitificar otra cosa. Kukulcán no es serpiente emplumada, no. O sea, no es lo mismo Kukulcán que Quetzalcóatl, aunque así parezca y así lo hayamos visto erróneamente por años. Kukulcán parece ser el título pues un título político de gobierno, Kukulcán. Eso es lo que parece ser, pero bueno, de eso hablaremos en otro curso. Lo que nosotros vemos aquí, esto se ve durante el equinoccio de primavera y también se vería durante el equinoccio de otoño, aunque por la cuestión climática, pues hay mucha nube durante octubre, entonces es difícil poderlo ver. Pero lo que vemos es, pues el sol sale de este lado, por donde está ahí el láser, y cuando va saliendo, va haciendo que la sombra de cada una de estas esquinas pegue en la alfarda. Aquí está la sombra de este nivel, la sombra de este nivel y así sucesivamente. Y como empieza desde arriba, esta va a ser la primera sombra, después esta. Entonces, digo, si uno lo ve ahí en vivo, uno se tarda ahí un rato en lo que termina de bajar la sombra, pero si uno lo pone en cámara rápida, sí parece que va descendiendo la serpiente hasta llegar a la cabeza en la base de la alfarda. Este fenómeno, también para que no se amotinen ahí, porque todo el 21 de marzo ahí Chichén parece mercado. Esto lo pueden ver desde el 19
hasta el 23, más o menos. Desde el 19 hasta el 23. Aunque los mejores días, evidentemente, van a ser 20, 21 y 22. Durante esos 3 días, 20, 21 y 22 de marzo, el fenómeno se ve prácticamente igual. Entonces, para que no se anden amotinando ahí en Chichén, pueden ir cualquiera de esos 3 días y van a ver lo mismo. ¿Ok? Son 7 días lo que duran los efectos solares en Mesoamérica porque es el tiempo que tarda el Sol en moverse su diámetro en el horizonte. Entonces, obviamente el primero y el último día, pues casi no se ve, pero se alcanza a ver. Los mejores días, pues son el central y los dos, el previo y el posterior. Chepa, buenas noches. Hola, pues es más bien al atardecer esta onda. Lo que no sé es si por el lado este se ilumina al amanecer la misma alfarda, pero del otro lado, porque si ves en la foto, ahí al fondo están las columnas, entonces lo que estamos viendo es el oeste, es a la puesta, en Sí, realidad. sí se ilumina. Tiene el mismo Sí. efecto al amanecer exactamente del otro lado. Y yo, ay, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama el expositor en aquel momento, pero yo vi una conferencia acá en el planetario y habla de un periodo de 73 días y que en realidad, o sea, ellos decían, bueno, él decía más bien que no es exactamente como el equinoccio de primavera, porque si nos fijamos en esta, por ejemplo, esta imagen, que no estoy segura de qué día sea, pero sí es como de esa fecha, las sombras que se están proyectando ahí no son exactamente 9, que son las que corresponden al número de plataformas en el edificio. Entonces, en realidad, este fenómeno es como más preciso, más acercándose a la temporada de lluvias que da por ahí de mediados de abril, finales, porque acá en regla deberían caer las lluvias a la segunda semana por ahí de mayo, que es justamente cuando son las fiestas de San Isidro, que este año no pasó, pero eh, regularmente son las fechas, entonces como que alrededor de esos días no me acuerdo cuándo, este fenómeno de luz y sombra se veía exacto y completo, pero Sí, no me... sí. Recordemos que, bueno, esto está calculado para la cuestión del calendario prehispánico y como nosotros ya tenemos fijos nuestras fechas, sabemos muy bien hoy día que pues muchas veces la primavera no entra el 21 de marzo, a veces entra antes o a veces entra después. Sí, vaya, pero de 21 de marzo a casi finales de abril es un mes. Sí, Vaya. O sea, no es exactamente para el equinoccio de primavera, es a lo que voy. No lo digo yo, lo sí, dijo sí, alguien. digo, aunque se ha considerado esto como una manifestación de del equinoccio, este, también tiene otras posibilidades, otros días para verse. Recordemos que dentro de la cuestión mesoamericana, pues el sol va de ida y de regreso. Entonces, todos los fenómenos arqueoastronómicos los podemos ver por lo menos, 2 veces en el año. Y algunos más, dependiendo de cómo está en la posición. Ese número de 73, pues es un número muy conocido en Mesoamérica, aunque Ay, todavía no lo tenemos bien configurado, pero sí es un número que tiene que ver precisamente con la división del año en periodos y también con la temporada de lluvias. anda, algo así, pero sí, mira que no me acuerdo bien y no quiero decir una barbaridad. Otra que no sé si sabes, en la parte de arriba, bueno, desde el tope, en 31 de mayo, por ahí, hay una alineación hacia el juego de pelota. Yo tenía una foto que ya perdí, pero como que parado, o sea, en la esquina medio, justo en el vértice entre el piso y la pared, se alinea el sol a la puesta también. Pero bueno, mi pregunta en realidad es si sabes de alineaciones entre el juego de pelota, el Templo de los Guerreros y este edificio. Híjole, no, porque bueno, el juego de pelota corre oriente-poniente, Ajá, entonces, pues no apunta a ninguno de estos. ya, claro. Ahorita, bueno, no soy experto en esta cuestión de las alineaciones de Chichén, pero chécate el texto que sacó, bueno, es un artículo que sacó Arturo Montero Ok. sobre las alineaciones de Chichén Itzá. Ujú.
Y habla de este edificio, del osario y del Templo de los Guerreros. Ah, chido. Obviamente el que más se habla, pues, es del castillo. Sí, o sea, gracias. Gracias, Chepa, gracias. Y bueno, estos fenómenos ópticos, fenómenos arqueoastronómicos, fenómenos solares de observación, pues son muy comunes en Mesoamérica y siempre, como lo hemos podido ver, están asociados con cuestiones de montaña y por extensión, pues de pirámide. Uno muy bonito que tenemos acá en la Ciudad de México ocurre a principios de febrero. Es el famoso evento conocido como la Montaña Fantasma. Ese solo se puede ver pocos días a principios del mes de febrero, que es cuando inicia el ciclo agrícola. Mencionamos 12 de febrero, pero eso es calendario gregoriano. En calendario juliano, eso sería un 2 de febrero, que es el día de la Candelaria, que es cuando, pues, simbólicamente inicia el ciclo agrícola. Y bueno, eso lo vamos a tener aquí marcado por un fenómeno arcoastronómico que, como les mencioné, se conoce como la montaña fantasma, que ocurre aquí en el altiplano central, en donde a partir de un Tetzoacualco, que es un templo de observación astronómica, ubicado en la cima del monte Tlaloc, ¿no?, se puede ver salir el sol exactamente detrás de dos volcanes muy importantes, que son el Pico de Orizaba y la Malinche. ¿Mm? Cuando el sol sale por ahí, se va a crear un fenómeno óptico muy interesante, que es este. La sombra de los volcanes, de la Malinche sobre todo, va a reflejarse en el valle que está entre el monte Tlaloc y la Malinche. Esta es la montaña fantasma. Durante esos días se da la apariencia de que hay otra montaña entre la Malinche y el monte Tlaloc. Dura bien poquito el fenómeno porque nada más es en lo que el sol despunta. Se proyecta la sombra, pero ya una vez que el sol sale, la sombra se va y se ve así como nosotros estamos viendo. Aquí ya se fue la sombra. ¿Mm? Y eso es porque tenemos esto, el Tetzacualco, que está alineadísimo con la Malinche y atrás está el Pico de Orizaba. Volcanes, ambos, muy importantes en el paisaje ritual. Aquí está el original, aquí está el Tetzacualco. No es una pirámide, pero pues está sobre un cerro que es un punto de observación arqueastronómica hacia otros cerros. Y estos son los días. Aquí estaría saliendo del Pico de Orizaba y de acá de la Malinche, ¿no? Entonces, de aquí sale. Pero desde principios de febrero podemos ver cómo empieza a moverse el sol para salir. Y tener estos efectos. Este es el Monte Tlaloc. Es la parte más norteña de la cordillera conocida como la Sierra Nevada. Y este es el fenómeno. Hubo unos años en los que, híjole, parecía romería y subía muchísima gente. Pues vean esta foto. Friego de gente. Para poder apreciar el fenómeno, pues hay que acampar aquí arriba. No es fácil acampar a 3,250 metros sobre el nivel del mar. De hecho, este Tetzacualco sería el edificio prehispánico más alto en Mesoamérica, ubicado a mayor altura en toda Mesoamérica. Y pues se hacen unas romerías espantosas. Afortunadamente, ya desde la pandemia para acá, pues ha disminuido mucho el número de gente porque ya están prohibiendo la subida al Monte Tlaloc esos días. Solamente los de Lina o de las universidades pueden subir a observar y a medir el fenómeno, pero pues ya prácticamente no es posible para la gente común. Pero ese es otro de estos grandes fenómenos arqueastronómicos
que todavía tenemos y que podemos apreciar. ¿Está? Esta es la montaña fantasma. Y bueno, los Tetzacualcos, si bien no son pirámides, sí son puntos de observación arqueoastronómica vinculados con las montañas. Por eso es que los vamos a mencionar aquí. Porque es una arquitectura vinculada con la montaña sin ser pirámide. Es un punto de observación que está dado en un lugar muy específico para que en determinadas épocas del año poder ver la salida del sol en determinados lugares. Hay muchos Tetzacualcos en la zona del Valle de México. Este es el más famoso, el de Nahualac, ubicado en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, pero también vamos a tener el de Nexpayantla, que está en el Popo a 4,200 metros, o el del Caracol a 4,400 metros, pero pues ya no están, digamos, ya no, están las marcas ahí, no están tan bien como las del Monte Tlaloc o las de Nahualac. Y las ofrendas que vamos a tener vinculadas a los Tetzacualcos van a ser principalmente jarrones Tlaloc. Elementos vinculados al agua y también a los cerros, a las montañas. Están muy interesantes. El de Nahualac, por ejemplo, solamente se puede ver en época de secas. Porque en época de lluvias, la laguna que está ahí sube de nivel y cubre el Tetzacualco. Solamente en época de secas, cuando el nivel de la laguna baja, sale el Tetzacualco. Esto también está muy simbólico, ¿no? Esta cuestión de subida y bajada de las aguas para descubrir este espacio de tierra nos recuerda a ciertos mitos. Pero bueno. Y ya, finalmente estamos entrando al posclásico tardío. Aquí sí ya vamos a tener una consolidación de las pirámides templo. Una muy interesante y también de las más tempranas la vamos a tener en el sitio arqueológico de Xihuingo, en Hidalgo. Ahí vamos a tener un sitio arqueológico de filiación otomí, al menos en su última fase constructiva. Y este edificio, esta pirámide, la pirámide de Xihuingo, era una pirámide dedicada a la deidad otomí del fuego, Otontecutli. Entonces aquí ya tenemos una alusión directa a las pirámides templo con las deidades a las cuales pues les están sirviendo. Caso especial, pues vamos a tener los templos mayores del centro de México. Este es el más antiguo de todos, el templo mayor de Tenayuca. Este sistema constructivo pues es bastante novedoso. Normalmente el sistema constructivo pues es una pirámide con una sola escalinata y un solo templo en la parte superior. Pero a partir de Tenayuca, que estamos hablando del 1200 después de Cristo, vamos a tener una pirámide con 2 escalinatas y 2 edificios en la parte superior. Algo muy interesante que van a tener estos edificios duales es la convivencia de 2 deidades en un mismo templo. Eso pues no se había visto nunca antes. Normalmente una deidad por templo. Pero aquí van a poner 2. Y eso pues va a responder a varios paradigmas, a varios aspectos. Uno, el importante, de la dualidad complementaria. Y 2, tener vínculos, uno con la deidad mesoamericana por excelencia, que era Tlaloc, y 2 con la deidad patrona de cada grupo. En ese sentido, los templos mayores, los dos templos que estaban en la parte superior de las pirámides, siempre uno era para Tlaloc y el otro para la deidad tutelar del grupo. Para el caso de los de Tenayuca era Tlaloc y Xolotl. Para el caso de los tlaxcaltecas, no, perdón, de los mexicas, pues era Tlaloc y Huitzilopochtli. Para los texcocanos, Tlaloc y Quetzalcóatl, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener esta cuestión de los 2 templos superiores en donde van a convivir 2 dioses en un solo edificio. Y eso solo lo tenemos en el posclásico tardío. Además, también las pirámides van a empezar a agarrar otros simbolismos.
sobre todo de índole mítico-simbólica. Uno de los más conocidos es precisamente estos edificios del posclásico tardío que tienen en su base o en el cuerpo de la pirámide cabezas de serpiente. Y bueno, eso, para empezar, te enfatiza el aspecto de estos edificios como Tonacatépetl, porque la serpiente es fertilidad y también chorro de agua, entonces es como el agua que va saliendo de las pirámides, o de los cerros, en este caso. Pero para las cuestiones de significación mítico-simbólica, en el caso específico de las pirámides que tienen serpientes en su base o en el cuerpo del edificio, es una alusión directa simbólica al Coatepec, al Cerro de la Serpiente, que como sabemos, a nivel mítico, el Coatepec es el lugar de nacimiento de Huitzilopochtli. Entonces, por ejemplo, para el caso específico del Templo Mayor, que veremos un poquito más adelante, para la fiesta de Panquetzalistli, que se conmemoraba el día del solsticio de invierno, el Templo Mayor, pues era todo lo que hemos visto anteriormente, pero además, y solo ese día, el Templo Mayor de Tenochtitlán también era el Coatepec, el lugar de nacimiento de Huitzilopochtli, pero nomás por ese día de la fiesta. ¿No? Entonces, muchos de estos elementos novedosos de equiparación mítico-simbólica de las pirámides con escenarios míticos simbólicos, como les acabo de mencionar, a diferencia de los otros aspectos que son permanentes, estos son temporales y solamente aplican para momentos específicos del ciclo, como el caso de las cabecitas de serpiente. Además, estos templos dobles también van a tener doble funcionalidad. Por un lado, se va a hacer la cuestión sacrificial y por el otro, el recibimiento de las ofrendas de esos sacrificios. Entonces ya también los edificios se van a volver, aunque eso lo teníamos por lo menos desde el epiclásico, aunque no era general, ya a partir del posclásico, muchas pirámides con templos de dioses también se van a volver lugares de sacrificio ritual. Sobre todo de sacrificio por cardiectomía, que va a ser el sacrificio de moda durante el periodo posclásico. Aquí está la reconstrucción hecha por Marquina del Templo Mayor de Tenayuca. Y pues bueno, como las últimas fases vamos a tener mucha influencia de la mexica, pues también este Templo Mayor tenía las serpientes tanto en la base como Coatepantli, aquí sí tenemos Coatepantli, como en el cuerpo del edificio, para emular el Coatepec durante las fiestas de Panquetzalistli. Y aquí tenemos la cuestión de los dos edificios, de los templos gemelos en la parte superior. El caso del Templo Mayor, el norte dedicado a Tlaloc, el sur dedicado a Huitzilopochtli. Aquí se alcanza a ver la piedra de sacrificios. Y aquí se alcanza a ver el Cuauhxicalco, bueno, el depósito de las ofrendas o de los corazones. Evidentemente, cada uno de los templos pues va a tener su iconografía específica y predeterminada para que nosotros sepamos a qué deidad se está venerando ahí. Y eso es bien interesante porque antes pues no teníamos eso. Básicamente los elementos simbólicos que teníamos para la arquitectura, sea de pirámides o sea de elementos no tan masivos, pues eran estas almenas con iconografía socio-ritual, digamos, que servía tanto para señalizar las casas de las élites como para señalizar espacios rituales importantes. Ahora ya también vamos a tener el plus de meter atributos de las deidades, como en el caso de Tlaloc, los caracoles y las gotas de lluvia, para enfatizar el aspecto deífico de estos templos. Aquí tenemos otro que es
pues también muy interesante, que es el de Santa Cecilia, muy cerca de la zona arqueológica de Tenayuca. A estos vamos a ir en nuestros próximos cursos, no se los pierdan. Y bueno, este está hecho así a propósito. También era un templo doble, con doble capilla en la parte superior, pero por motivos de didácticos se va a quitar algunas de las fases constructivas de uno de las dos partes del edificio para que se puedan ver las diferentes fases y ver cómo crece el edificio. Pero en realidad, así empezaron todos, un solo edificio, y después vamos a hacer estos dos edificios, o más bien este pirámide doble, con doble escalinata y doble templo. Pero así se debían de ver los dos lados, con su piedra de sacrificios por un lado y el altar por el otro lado. Y siempre los sahumadores o los braseros, que esto también va a ser algo muy importante de las pirámides. En el clásico son contadas las que tienen braseros, pero ya para el posclásico y sobre todo durante el posclásico tardío, todas las pirámides tenían braseros. Y eso, bueno, no todas. Y eso va a exaltar su carácter ritual, porque siempre donde hay humo, pues hay ritos. Y en ese caso exaltaría el aspecto ritual de la pirámide como templo de una deidad. Y bueno, llegamos a la Gran Tenochtitlán, sitio fantástico, que todavía hay mucho por sacar, todo se quedó abajo del centro histórico. Hay solamente algunos edificios que ya podemos identificar y visitar, pero pues todavía hay muchísimo debajo de la gran Ciudad de México. Aquí está otra recreación de el sitio. Y bueno, y si bien no es la más moderna, sí nos sirve para poder dilucidar aspectos importantes del curso en el que estamos. Para empezar, tenemos nuestro templo mayor, este edificio de doble escalinata rematado en templo doble. Y ya sabemos que la advocación de este edificio es a Tlaloc y a Huitzilopochtli. Pero también vamos a tener un edificio de planta mixta, que va a ser el edificio adoratorio de Hécatl, aunque no necesariamente es una pirámide. Le llaman pirámide de Quetzalcóatl, pero en estricto sentido, esto es un templo nada más, no es una pirámide. Es el templo adoratorio de la entidad Quetzalcóatl. El que sí es una pirámide es el templo de Tezcatlipoca. Aquí vamos a tener el templo de Tezcatlipoca con su pirámide, pirámide templo. Y del otro lado, este que se conoce como el Gran Basamento, también debe de tener alguna advocación deífica, sin embargo, no la conocemos todavía. Nos falta mucho por analizar de este edificio, porque no hemos podido entrar bien, a diferencia de este que ya hemos entrado un poco más. Después vamos a tener enfrente del edificio de Tezcatlipoca otra pirámide, que es el Templo del Sol, otra pirámide templo. Entonces aquí dentro de el circuito, bueno, dentro de la plaza sagrada de Tenochtitlán vamos a tener una, dos, tres, cuatro pirámides templo. Lo demás, esto es templo, esto es templo, esto es templo, esto es templo, esto es templo. Entonces, ojo ahí. Aunque este le llamemos pirámide de Quetzalcóatl, no es pirámide. Y también tenemos que considerar las formas, ¿ok? Aunque este es un elemento de plataforma, una planta mixta, circular, bueno, semicircular y rectangular, eh, no cumpliría dentro del paradigma de la pirámide montaña, pero sí podría fungir como un templo que tenga otros atributos, aunque no necesariamente los de la montaña. Esos sí son muy específicos para las pirámides. Y bueno, aquí está el templo mayor, algunas imágenes que se han hecho de este edificio.
La mejor, que es la que tenemos en el Magliabequiano, que es esta, pues ni siquiera es del de Tenochtitlán, este es el de Texcoco. Entonces, bueno, pero eran casi iguales. Ajá. Aquí vamos a tener la infografía. La cuestión de los sacrificios del lado de Huitzilopochtli, las ofrendas, el recibimiento de ofrendas del lado de Tlaloc, la caída del cuerpo por el lado de Huitzilopochtli y su desangramiento sobre la Coyolxauhqui para después hacer pozole o poner las cabezas en el Zompantli. Del otro lado parece ser que no se despeñaban los cuerpos, no había sangre, aunque en algunas imágenes se ve sangre de las dos escalinatas. Pero en casi todas solamente aparece sangre en un... Ahí tenemos una pregunta. Voy a volar. Marco, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada más una duda rápida. Tú hacías una diferenciación entre pirámide y templo, en donde yo me imagino que la pirámide es algo que hace alusión a una montaña y el templo no hace alusión a una montaña, entonces no se considera pirámide. Así es, exactamente. Algunas pirámides pueden tener templos, pero no todas. ¿Mm? Entonces hay que, aunque como les mencioné en la primera clase, o sea, cuando uno dice pirámides es sinónimo de zona arqueológica. Entonces a todo edificio prácticamente pues le llamamos pirámide, aunque en realidad pues no lo son. Ya vimos un poco las características de las pirámides, las vamos a recordar al final de la clase de hoy cuando veamos lo de arquitectura. Ok, gracias. Pero sí, tienes toda la razón, Marco. Gracias. Entonces aquí está el poderosísimo Templo Mayor, sus fases constructivas, 7 fases constructivas, como la de la luna, pero aquí responde a la toma de posesión de Tlatoanis. Cada fase constructiva corresponde al gobierno de un tlatoani. La séptima fase, pues, correspondería a Moctezuma Xocoyotzin, que era Moctezuma II, pero pues de esa ya no tenemos prácticamente nada, porque pues toda la destruyeron los españoles para construir la nueva Ciudad de México. Y bueno, en ese caso, el simbolismo del Templo Mayor, pues es muy grande. ¿Mm? Es Axis Mundi. Es el eje que me conecta supra con tierra e inframundo. Es opuestos complementarios con Tlaloc y Huitzilopochtli. Es el centro del mundo, porque a partir de ahí puedo contar los 4 rumbos. Es la casa de los dioses, es también un templo. ¿Mm? También va a ser la casa de los ancestros y por estos elementos de las cabecitas de serpiente también va a ser el Coatepec. Entonces vean cuántos simbolismos puede tener un solo edificio. Y como les mencioné desde la primera clase, estos simbolismos pueden estar jugando al mismo tiempo. No nada más es que tenga un simbolismo en determinado momento, no. Todos estos simbolismos pueden jugar, pueden aplicarse en el mismo instante del ritual. Todos. Entonces, pues es una máquina muy compleja, el Templo Mayor, ¿no? A nivel simbólico. Por eso son importantes estos elementos a nivel cultural en el mundo prehispánico. Y para mejor referencia de la importancia de estos edificios, pues vamos a ver esta bonita piedra, que es la piedra de la fundación, la cual me está representando una pirámide, ¿no? Es un templo que pues tiene todos los simbolismos de la pirámide, la parte superior, el supramundo, la parte inferior, el inframundo, y la parte media, la parte terrestre. En la parte media tenemos a la Tlaltecutli, que es la tierra, esta es la superficie de la tierra, y tenemos elementos de guerra y sacrificio, que es lo que permite la fertilidad de la tierra. En el supramundo tenemos al sol, al Nahui Olin, acompañado por Huitzilopochtli, esta es una de las pocas imágenes de Huitzilopochtli que tenemos, y por Moctezuma Xocoyotzin. Aquí los tenemos mejor. Después, en el cuerpo del edificio, vamos a tener las fechas de fuego nuevo, o sea, de cuestiones calendáricas.
y cuestiones sacrificiales con los Cuauhxicalis de jaguar y de águila. Y en representación del inframundo vamos a tener 4 dioses con mandíbulas descarnadas. Por un lado vamos a tener a Tlaloc y a Tlahuizcalpantecutli. Por el otro lado vamos a tener a Xiuctecutli y a Sinteot. Todos con mandíbula descarnada, alusión de que se encuentran en el inframundo, porque esta parte baja del edificio representa el inframundo, así como esta parte alta representa el supramundo, y esta parte de aquí, solamente la superficie, entre el infra y el supra, pues sería la tierra. Entonces, este es un muy buen ejemplo de cómo en un elemento, pues móvil, en una maqueta, podemos aplicar también estos simbolismos. Y pues fungía como tal, ¿no? Este elemento, en los contextos rituales en los que se utilizaba, pues fungía como axis mundi, como montaña sagrada, como templo de los dioses, como marcador temporal, como punto de convergencia, como lugar de origen y fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una pirámide portable, esta es una pirámide móvil que se puede utilizar en contextos rituales como una pirámide de verdad, como un basamento de verdad. Está bien, bien interesante esta. Aquí están los dibujos para que podamos ver mejor este elemento. ¿Tienen preguntas sobre esta pieza? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien. Y bueno, eso nos lleva al uso, a la creación y al uso de maquetas. No son muy comunes las maquetas en el mundo prehispánico. Donde son más comunes es en el occidente, porque ahí me presentan espacios específicos en momentos específicos. Pero en el resto de Mesoamérica vamos a tener pues algunas maquetas, principalmente de pirámides, principalmente de edificios, como estos de aquí, porque vamos a tener también pirámides con templos de techo cónico o de techo a 2 aguas. Pero en ambos casos son pirámides. Y funcionan igual que la de la fundación, funcionan igual que esta, pero en micro, para rituales y religiosidad local. Y tenemos todo, el templo, bueno, la pirámide, el cuerpo de la pirámide, la escalinata, el templo superior y el techo del templo. Todo esto hecho en cerámica con fines exclusivamente rituales. Igual estas de aquí es que están bien bonitas, hasta todavía tienen policromía, ya tienen colores. También son 2 pirámides en chiquito. El cuerpo del basamento con su escalinata y el templo en la parte superior, uno más chiquito que el otro. Y son recreaciones, son maquetas de templos originales. Aquí la cuestión es de que esto se hace después de que se construye el templo. No hay que pensar en las maquetas prehispánicas en sentido arquitectónico. ¿No? Esto ya se hace una vez que el templo se ha construido y consagrado. Entonces, para tenerlo siempre presente, pues se hacen en estas miniaturas que se pueden llevar a casa o que se pueden llevar a cualquier espacio para hacer ritualidad vinculada a los cerros. Porque eso sí es interesante. Es la arquitectura la que se replica. No tenemos maquetas de cerros. O sea, no hay cerros hechos, no hay cerros replicados. Y en Teotihuacán lo vemos muy bien. Los altares centrales de las unidades habitacionales de élite son basamentos, son montañas particulares o familiares, si ustedes quieren, pero son montañas. Y este edificio en la ritualidad sirve para lo mismo que la pirámide de la luna. Le puedo hacer la misma ritualidad. Obviamente, ahí en la pirámide de la luna es macro, aquí es en micro. O como el que vemos ahí en el Museo Beatriz de la Fuente, en donde tenemos una pirámide de tierra con estuco y rojo. Que esta pues era más como un altar, como este de aquí, esta era más fija, esta no era movible como las casitas que vimos antes, bueno, como las pirámides que vimos previamente, estas son fijas
y funcionan como las centrales de los patios teotihuacanos como altares domésticos, pero también con forma de pirámide. Esta está bien interesante. Lástima, está medio destruida, pero está muy, muy bien todavía un poco. Lo que se conserva de los primeros dos paramentos está muy bien todavía. Y bueno, aquí tendríamos un ejemplo de esto. Utilizar estos espacios como altares dentro de los contextos domésticos. Y estamos haciendo ritualidad a la montaña. Entonces, esto es para que vean que no piensen solamente que la ritualidad de la montaña se puede hacer o en la montaña, o en la pirámide, o en la cueva. No, también se puede hacer en contextos domésticos, en mis altares domésticos que tienen esta forma de pirámide. O todavía más portable aún en estas. Entonces, esto es para que vean la importancia simbólica que tenían estos elementos que conocemos como pirámides para la ritualidad mesoamericana. Eran muy, muy, muy importantes. Porque así esta chiquita, o este altarcito, pues también me sirve de Axis Mundi, de marcador, perdón, de Axis Mundi, me sirve de pirámide o de montaña de los mantenimientos, de templo deífico, de montaña sagrada, de punto de convergencia, de lugar de origen, de portal al inframundo, casa de los ancestros, etcétera. Entonces, esta pequeña o esta me sirve igual que las grandes que hemos visto a lo largo del curso. Finalmente, las maquetas completas. Estas son más raras de encontrar todavía. Solamente he visto dos, la del Texcotzingo y la de esta, que es la de San Miguel Ixtapan, en donde vamos a tener pues prácticamente toda la ciudad rehecha como una maqueta sobre unas piedras ahí que estaban en el sitio. Y también se van a reconstruir las pirámides. Aquí la tenemos. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra. También se van a reconstruir. Y obviamente esta maqueta pues no es arquitectónica. Esta también es un elemento ritual. Porque, ¿qué les he dicho a lo largo de este curso? Las zonas arqueológicas reflejan, reproducen el paisaje ritual de los pueblos que las construyen. Y es lo mismo que vamos a tener aquí, pero en pequeño. Tenemos un paisaje ritual específico, dado por una cultura específica, donde los edificios pues tienen simbolismos y connotaciones específicas. Y pues esto no es replicable en otros sitios. Entonces vean la importancia que se tiene de estos contextos arquitectónicos de pirámides para las ciudades prehispánicas, para las sociedades prehispánicas y para la ritualidad prehispánica. Son elementos bien, bien, bien interesantes que todavía necesitamos analizar más a profundidad, sobre todo ya a nivel particular, porque en el curso vimos los aspectos generales en los que podemos englobar a las pirámides. Sin embargo, cada una de ellas guarda secretos y aspectos particulares y únicos que tenemos que investigar, que tenemos que dilucidar. Entonces, espero este curso pues, nos abra nada más un poco la expectativa para más adelante poder profundizar en estos elementos que son tan interesantes y que son también pues, muy comunes en los sitios prehispánicos a los que nosotros llevamos a nuestros turistas. Yo espero que después de este curso podamos decir ya un poquito más sobre las pirámides. Y bueno, aquí está una recreación de cómo se construían las pirámides, pues una friega, efectivamente. Las pirámides, pues por lo menos tardaban de 50 a 150 años en construirse, dependiendo la monumentalidad. La del Sol tardó entre 80 y 130, entonces, pues por ahí andamos. Pero para conocer más en específico los aspectos constructivos, no solo de las pirámides, sino prácticamente de toda la arquitectura prehispánica, recomiendo
sin lugar a dudas, el texto base, que es el de Arquitectura Prehispánica de Ignacio Marquina. Una joya. Aunque ya tiene sus ayeres, es un libro de la primera mitad del siglo XX, sin embargo, es muy actual porque es arquitectura dura y pura, pero aplicada en contextos prehispánicos. Ya algo un poco más digerido culturalmente hacia lo prehispánico, tenemos este que también se los recomendé en las sesiones anteriores, el de Paul Gendrop, junto con Doris Hayden de Arquitectura Mesoamericana. Aquí sigue siendo arquitectura pura y dura porque Paul Gendrop es arquitecto, pero ya también viene eh, hasta cierto punto digerida y analizada a través del velo de la cultura mesoamericana. Entonces aquí ya tenemos una cuestión arquitectónica más dada, más interpretada y no tan, tan dura, digamos, tan técnica. ¿Mm? También tenemos este del doctor Alejandro Villalobos, un muy buen arquitecto, gran dibujante. Él tiene una cátedra, él heredó la cátedra de Paul Gendrop en la Facultad de Arquitectura, donde todavía da clases. Y este libro es muy bueno, el de Arquitectura Mexica. Aquí nos da pautas y referencias sobre la forma de construir de los aztecas, la forma en la que se construyó Tenochtitlán, y esto lo podemos jalar a otros sitios del periodo posclásico. Y finalmente, eh, aunque es más enfocada a los aspectos artísticos que se ubican en los monumentos prehispánicos, vamos a tener los textos de también la arquitecta Genevieve Lucet. Ella trabaja en el Instituto de Estéticas, en el proyecto de la pintura mural prehispánica, y pues se especializa más que en pirámides, en templos mesoamericanos con pintura. Eso es lo que ella va a estar estudiando e investigando más. Entonces también sus artículos son bastante buenos para adentrarnos un poco más en este difícil mundo que es la arquitectura prehispánica. Y bueno, nada más para complementar lo de nuestra clase. Ya habíamos visto un poco esto, las comparativos con otras pirámides, que ojo, que como habíamos repetido desde la primera sesión, si bien les llamamos pirámides, pues sabemos que no lo son. Estos en realidad pues son basamentos escalonados. Lo que tenemos en Mesoamérica son basamentos escalonados. No son ni pirámides truncas, salvo la fase 2 del adivino, pero pues es única. Pero no son pirámides truncas, no son pirámides, son basamentos escalonados. Eso es lo que vamos a tener. Aunque les llamemos pirámides, no importa, porque pues es así, lo conocen todo el mundo. Nosotros debemos de saber que son basamentos escalonados y no pirámides. Tenemos la más grande del mundo acá en México, que es la de Cholula. Y bueno, aquí hay algunos comparativos con algunos otros templos o estructuras, tanto mesoamericanas como de otros lados. Y pues en Mesoamérica no cantamos mal las rancheras, o sea, tenemos edificios muy altos, ¿no? Como la Danta, como los edificios de Tikal, que pues sí, pueden ser comparables a otros aspectos, sobre todo a las pirámides de Egipto, que es con lo que comparan siempre las pirámides mesoamericanas, los basamentos escalonados mesoamericanos. Esto ya lo habíamos visto un poco, algunas representaciones a escala de los edificios. Aquí está el Cerrito en Querétaro. Aquí está la luna, aquí está el sol en Teotihuacán, la de Calakmul, la de Izamal, la de Cholula, vean qué monstruo, la de Cuicuilco, etcétera. Y desde arriba, las plantas, desde arriba, para que veamos también las dimensiones. Aquí falta la de Cholula, pues no cabría, pero pues tenemos la del sol, la de la luna, la de serpiente felino emplumado, tanto la de Teotihuacán como la de Xochicalco, los nichos y la circular. Todas estas las vimos en este curso.
Y bueno, ¿cómo se van a construir las pirámides? No nos vamos a meter en más cuestiones de arquitectura más que en construcciones de pirámides. Y básicamente vamos a tener dos, bueno, tres, aunque, bueno, dos. Dos grandes grupos de formas constructivas y uno de ellos se subdivide, ¿ok? El primero vamos a tener como el de Cuicuilco o como la pirámide de Tajín, en donde vamos a tener una serie de estructuras en donde las centrales son las más altas y así van disminuyendo de tamaño conforme se van sacando, se van haciendo hacia afuera. Y estas pues al mismo tiempo sirven de contención para la previa y así sucesivamente. Al grado de que las últimas son tan bajas respecto a las primeras que sirven como cinturón. Aquí la tenemos, sirve como cinturón que faja todas estas estructuras para evitar que se desparramen. Lo mismo en la de los nichos de Tajín, en donde el primer cuerpo, que es el más alto, sería el central, y de ahí van cuerpos más pequeños hasta el más chico de todos, que es el que le va a dar la vuelta completa al edificio, como cinturón para amarrarlo y evitar que los otros cuerpos se desparramen. Y es una técnica muy buena porque pues tenemos edificios como este de Cuicuilco o como el de Tajín que pues continúan hasta hoy en día sin muchas modificaciones. También tenemos la técnica de cajones de mampostería, que esa la vamos a tener mucho en la zona maya, en donde la parte inicial de las pirámides, de los basamentos, va a estar hecha de cajones con mampostería. Y sobre esto voy a hacer la estructura. Aquí está la línea de la estructura punteada. Aquí tapo y ya construyo arriba el templo. Si voy a hacer otra fase constructiva, tumbo el templo, lo uso como cajón de mampostería. Puedo hasta hacer más muros para hacer más cajones de mampostería y poner otro nivel. Y así sucesivamente. Esta es la técnica de cajones de mampostería. Ven, así están. Entonces la base es cajón de mampostería, pero si yo voy a hacer otra estructura arriba, tiro el templo o lo que tenga en la parte superior de la pirámide, vuelvo a hacer cajones de mampostería y vuelvo a construir arriba. Entonces así tenemos. Y lo que va a hacer esto, los cajones de mampostería, pues van a hacer que el peso se coloque hacia el centro, hacia abajo y se redistribuya uniformemente, como vemos aquí, por todos los cajones de mampostería hacia la base del edificio. Y por lo mismo, pues estos mismos cajones aunado a la estructura de la pirámide, pues es lo que me evita que se floree. La otra que es similar, pero es sin cajones de mampostería, es por edificios superpuestos, en donde el edificio previo va a servir o va a fungir como el cajón de mampostería y le va a servir de base, de cimiento, de firmeza a los edificios que vengan enfrente. Esta cuestión de los edificios superpuestos es diferente en Mesoamérica, porque en zona maya los edificios superpuestos no necesariamente tienen que ser idénticos unos con otros. Muchas veces hasta las orientaciones cambian. En el centro de México, sobre todo a partir de Teotihuacán, pues sí es muy dado de que el edificio que yo tengo arriba lo voy a tener abajo. Si tengo plaza arriba, hay plaza abajo. Si hay templo arriba, hay templo abajo. Si hay altar arriba, hay altar abajo. Pero con lo maya no, entonces, aunque son superpuestos, no necesariamente guardan las mismas proporciones. ¿Ah? Como lo podemos ver aquí, en donde vamos a tener distintas fases constructivas señaladas con distintos colores, pero no son las siguientes fases idénticas a la anterior o que ocupen el mismo espacio que la anterior, sino que son muy diferentes. Nada más en la zona norte de Yucatán, en sitios como Mayapán y Chichén, se cumple esta cuestión de que los edificios son superpuestos, de que los edificios superpuestos son idénticos, ¿no? Nada más ahí, y eso es por la influencia que tienen del centro de México. Pero pues en realidad,
casi ningún edificio maya que tenga subestructuras, sus subestructuras son similares a las que vamos a tener en las últimas fases. Y un buen ejemplo pues, sería la luna. Vamos a tener el edificio 1, que era una plataforma, nada más. Después el edificio 2, que ya sería la primer pirámide sobre la plataforma. O sea, ocupa el mismo perímetro de la plataforma, un poquito más. El edificio 3, que ocupa la misma área del edificio 2. Y aquí el edificio 4, que cubre por completo el 3, aunque no necesariamente en la misma superficie, sino que se excede en cuestiones de superficie, pero es un templo similar. Es decir, no voy a cambiar el edificio, es un templo similar, pero en mayores proporciones. Lo mismo para la fase 5, 6 y 7. Entonces, dentro de la luna, podemos decir que desde la fase 1 hasta la fase 7 tenemos edificios similares. Aquí lo vemos en un corte transversal. Fase 1, fase 2 en azul, fase 3 en rojo, fase 4, fase 5, 6 y la 7, que es la que nosotros vemos. Con su sistema, que esto es teotihuacano, pero aplica también para el tolteca, para el mexica, el sistema constructivo, que ya lo vimos un poquito a base de molduras, núcleos y sillares. ¿Ah? Donde la novedad pues va a ser la arquitectura con espiga y talón para evitar que se saque, pero todo lo demás pues lo vamos a tener en todos los elementos constructivos de pirámides prehispánicas. En la parte de abajo siempre vamos a tener un talud. Este talud puede ser inclinado, puede ser recto, puede ser labrado, puede ser liso. Después vamos a tener molduras inferior y superior y un tablero en la parte media, que puede tener iconografía, relieves o hasta escultura, como en este caso. Las molduras, el tablero y el talud van a cubrir los elementos constructivos, que van a ser los núcleos de piedra y tierra apisonadas, los rellenos de arcillas, y van a sostener los andenes pavimentados de cada uno de los cuerpos de los edificios. En este caso, gracias a la arquitectura, perdón, a la escultura de estos elementos serpentinos, estos rellenos pues se contienen mejor, no se florean porque la misma espiga, el mismo clavo arquitectónico sirve de contención para que esto no se abra. Pero cuando no hay clavo arquitectónico, pues esto es lo que veo, ¿no? Tenemos lo mismo, la parte baja, los taludes, las molduras, el tablero. Y la parte de adentro, los núcleos, los cajones de mampostería, en caso de que tenga estas cuestiones de mampostería, y la coraza con el pavimento, que es lo que me va a recubrir toda la pirámide. Y bueno, aquí tenemos distintos ejemplos de talud tablero, que es básicamente el sistema constructivo que vamos a tener en Mesoamérica. Hay algunos muy rectos y muy cortos, hay unos muy inclinados y muy largos. Entonces aquí sí, no vamos a tener un paradigma establecido específico, sino que va a depender de la cultura y de la temporalidad del tipo de elemento constructivo que yo voy a utilizar, pero siempre en las pirámides, siempre, y eso es otro rasgo que me va a ayudar a identificar una pirámide de la que no lo es, va a tener elementos de talud, tablero. No siempre como Teotihuacán, aunque siempre que escuchamos talud, tablero pensamos en Teotihuacán, pero todos los edificios mesoamericanos tienen talud y tablero. Talud, tablero. Palenque tiene. Huachactún, un talud bien chiquito y un tablero más amplio. Monte Albán, talud inclinado, tablero doble escapulario. Y así sucesivamente. Entonces ese rasgo también me va a poder ayudar a identificar a las pirámides. Esto es lo que vamos a tener en Oaxaca, los distintos tipos de talud y tablero que vamos a tener en el sitio arqueológico, en donde siempre destacan el tablero de doble escapulario, que es un elemento muy distintivo y diagnóstico de cultura zapoteca. Dentro de ese tablero, pues yo puedo tener diferentes elementos, como por ejemplo los círculos rojos, los elementos de T invertida,
que pueden ser también alusiones a la montaña, las fauces celestes, por ejemplo, que tenemos aquí, las imágenes de los ancestros, las imágenes de las deidades, la greca escalonada. Entonces yo puedo tener varios elementos dentro de el tablero, y el tablero siempre a nivel simbólico pues va a ser como un acaparador de elementos simbólicos. Y así estos son los nombres técnicos que utilizamos para mencionar estos elementos constructivos de las pirámides. Talud tablero, la base, y pues esto se divide en moldura superior, moldura inferior, remate de alfarda, en el caso de los mexicas el remate es en dado, las molduras de esquina, las molduras tope, los arranques, etcétera. Aquí tenemos un alzado y un corte, para verlo de frente y de lado. Y bueno, ahorita vemos, estas son distintas fases constructivas de una pirámide templo, que empieza con cajones de mampostería y ya después con subestructuras. O bien, las diferencias que vamos a tener con lo maya. Lo importante de lo maya pues va a ser el arco a nivel arquitectónico, aunque el arco no es exclusivo de los templos que tienen las pirámides. Básicamente todos los templos mayas, sean habitacionales, administrativos, rituales o no, van a tener este arco. Lo que sí, los templos o las pirámides mayas, pues van a tener estas características. Vamos a tener nuestro basamento con su talud, con su tablero, sus escalinatas, sus alfardas, su templo. Y el templo pues va a tener columnas, capiteles, vanos, muros, celosías, en algunos casos mascarones, cornisas, en algunos casos cresterías. Pero estos son los elementos que aparecen en esta arquitectura maya. Esto es de Proskuriakov, la forma en la cual se van construyendo las acrópolis mayas. A partir de conjuntos triádicos empiezan a ganar volumetría y altura. Aunque como sabemos, muchos de estos conjuntos triádicos se van a construir sobre las pirámides. Ay, aquí estaba la de Chichén. Ojo, ojo. No sé por qué se fue hasta acá. Eso sí va a ser algo que no supe por qué, pero bueno. Ahí está lo mismo que lo que acabábamos de ver, las fases constructivas. Ah, sí, ya me acordé, porque aquí sí son edificios superpuestos, aunque tienen estilos ligeramente diferentes, pero es el mismo edificio. Son edificios simétricos de 4 escalinatas que rematan en un templo superior. Y aquí están las temporalidades de los distintos edificios. Y su cenote. Cholula igual. Vamos a tener distintos. Aquí hay como algo entre maya y del centro, porque tanto tenemos los mismos edificios como no. Lo vimos un poco en la clase anterior. A nivel de lo del centro de México, de distintas fases constructivas idénticas, pues tenemos la misma alineación de los edificios. Todos estos edificios me van a mirar al poniente. O sea, tienen escalinatas hacia el poniente. Todos. Desde las primeras fases, que es la olla, desde que aquí tenemos un pedazo, hasta la última. Lo que sí está más vinculado a lo maya es la diferencia entre edificios. Aunque tengan la misma orientación, no tienen la misma forma ni la misma volumetría. Entonces, Cholula es un caso especial, es un caso bastante sui generis. Templo Mayor no, Templo Mayor sí entra dentro del paradigma del centro de México, en donde la primera fase constructiva va a ser idéntica a la séptima fase constructiva, nada más que más chiquita. Aquí está lo del Templo Mayor. La 1 no se ve porque está abajo de la 2, es la que en mejor estado de conservación está. La fase 2 también está en buen estado de conservación, y de la 3 en adelante pues nada más tenemos pedazos. Aquí en este plano podemos ver muy bien lo con número, están las fases constructivas,
y solamente de fase 7 quedaron pedazos de piso. Aquí quedó un pedazo de piso de la fase 7. También en la parte norte quedó otro pedazo de piso de la fase 7. Pero prácticamente todo se perdió. De la fase 6 sí hay más cosas, de la fase 5 en 4, 3 y 2, pues muchísimas más. Entonces aquí sí, el Templo Mayor cumple con el paradigma del centro de México de edificios superpuestos, donde el primero va a ser idéntico al último. Y bueno, con esto yo creo que ya terminaríamos esta introducción, que no es otra cosa más que eso, una introducción a este esquema que es muy, muy complejo, que son las pirámides en Mesoamérica, y es complejo no tanto por los simbolismos que vimos, sino más bien por las particularidades que pueden tener. Entonces, ¿tienen ustedes alguna duda? Por favor. Hola, Arturo, buenas noches. Hola. Tres preguntas. Sí, Primero, el edificio de adivino, de Uxmal, lado oriente, hay una pequeña entrada. ¿Eso para qué era? lo último no te entendí. ¿Le da oriente hay entrada y qué más? Hay una entrada pequeña, lado oriente. O sea, si tú Sí, vienes caminando desde entrada, sí, esta parte, como la fase 3, me imagino, hay una pequeña entrada. vamos a ver. Es que en la foto no se ve, es otro lado. Sí, pero en las subfases se debe de ver ahí las entradas. Ah, ya estamos llegando. Aquí están. De Uxmal. Ajá. Del lado de 2, de segunda fase, Ajá, ajá, lado derecho. de este lado. Ajá, La que yo está estoy hasta abajo. no, está casi a nivel de 2. Ah, pues La es fase, porque hasta abajo hay una cala, pero la que está a nivel de 2 es para entrar a 2. ajá, pero, ajá, entonces, en la fase 5 se ve esa entrada. Entonces, esa entrada sigue a la estructura 2. Así es, porque acuérdense que aquí ya en este se siguió usando. Entonces, en este simbolismo, cuando estaba la 5, aquí la 5 estaríamos, por llamar de alguna forma, representando el supramundo y el 2 sería una alusión directa al inframundo. El 2 sería la cueva y el 5 Ah, sería el ok. templo. Ah, ok, entendí. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta es, en Chichén Itzá, igual lado oriente, hay un hoyo medio grande en el que se ve como la fase anterior o su estructura. Sí, Otro lado, ajá, otro lado. sí, esos son espacios que dejaron los mayas intencionalmente para acceder a otras estructuras. Ah, ok. Bueno, está bien, entendí. Y la última pregunta es, ¿la pirámide del Sol de Teotihuacán está hecho de cajón de mampostería? Sí, la base de la pirámide del Sol es un cajón de mampostería nada más, y sobre ese se metió toda esa volumetría de material. O sea, también se construyó nivel por nivel. Primero se hizo la parte más abajo, luego hicieron la segundo nivel, o así. Ajá. No, es un solo nivel, digamos, el cajón de mampostería de la pirámide del Sol es de un solo nivel y abarca solamente lo que sería el primer cuerpo del edificio de abajo. Digamos, solamente este cuerpo. Si esto fuera la pirámide del Sol, el cajón de mampostería solamente tiene la altura del primer cuerpo. El resto ya es relleno. Ah, No ok, sé si me está bien. expliqué. Sí, entendí. Claro. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Pregunta? Benja, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo también, así como el compañero Co, tengo la duda
de los huecos, hoyos, como quieras llamarles, que están del lado poniente de este castillo, ahí en Chichén. Dices que dejaron los mayas intencionalmente para entrar a otros basamentos. ¿Se sabe de qué basamentos estamos hablando o qué? Solamente se puede entrar a la subestructura de este. A través de estas cosas, o sea, es que no sé cómo se llaman Sí, estas. entras por aquí abajo a la subestructura. Ajá, sí, no, pero no, yo me refiero del otro lado, así vamos viéndola de frente, por donde están las cabezas de serpiente en la parte de abajo, a la izquierda, unos 10 metros, tal vez 5 metros, hay unos huecos que parecen, no sé, hay algunos contenedores, qué sé yo. ¿Pero están en el cuerpo del edificio o en el No, no, piso? no, están en el piso, están en el piso. Ah, sí, esos fueron los hoyos del radar que se metió hace unos meses. Bueno, ya años. Pero ¿por qué tienen como la misma argamasa, la misma piedra y parecieran que son parte de la estructura? O no, no de esta, sino de algo más, pues. Pues es que lo que se excavó ahí, acuérdate que Chichén, toda esa parte de Chichén está construida sobre la gran plataforma. Ajá. Entonces se excavó parte de la gran plataforma. Eso es lo que se excavó. Pero Ok. ahí es para meter, quién sabe qué aparatos metieron para saber lo del cenote que está abajo de este edificio. Ya, o sea que eso no es maya, vamos a decir. No, lo que es maya es esto que nosotros vemos aquí. Ah, mira. Esto Ok. sí. Pero los hoyos de piso no, esos son de los estudios que se hicieron hace un par de años para localizar el cenote de aquí abajo. Ya, no sé si nos estamos entendiendo. Yo creo que igual si más tarde me das oportunidad, te mando una Pues foto si de lo tienes unas que es. fotos, me Ajá, sí, ayudaría sí. mucho porque pues si no, Sí, está sí. difícil. Sí, sí, yo ahí las tengo y ya te las mando y a ver si me apoyas. Gracias. A ti, Benja. Gabriel, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Arturo? Oh, hola. yo tengo una pregunta. Nos platicaste que, pues, don Leopoldo Batres nos dejó los puros huesitos de la del Sol, ¿no? Sí. Y entonces hay unas piedras que sobresalen pues, del esqueleto, ¿no? Esas Ajá, piedras eran donde iba la decoración. ajá, exactamente. Esas piedras era donde iba el estuco que pegaba la decoración. Ah, ok. Bueno. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta que tenga por ahí? ¿Duda? ¿Comentario? Bueno, parece que quedó pues más o menos. Les sigo recordando que esto fue un curso netamente introductorio, por lo que todavía hay mucho que decir de estos elementos, sobre todo ya en contextos particulares. Cada una de estas pirámides pues guarda todavía muchas sorpresas, muchos elementos que tenemos que dilucidar, pero ya de manera más específica, más individual, y seguramente vamos a encontrar más simbolismos como el que vimos ahorita con el Coatepec del Templo Mayor o de los templos mayores del posclásico tardío. Seguramente ya en contextos particulares, cada una de las pirámides en Mesoamérica pues tiene algo que las distingue de todas las demás. Si bien, como vimos, todas las pirámides mesoamericanas tienen esta cuestión de Axis Mundi, como ya lo hemos visto, o bien de marcadores temporales o puntos de observación astronómica para la observación, Cerro de los Mantenimientos y por extensión Montaña Sagrada, Templo de Deidades, lugares de origen, puntos de contacto, lugares de entrada al inframundo, supramundo, casa de ancestros, casa del maíz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues vamos a tener una gran cantidad de simbolismos que podemos aplicar a las pirámides en Mesoamérica, pero siempre hay que tener cuidado y siempre hay que posicionarlas en los contextos en los que se deben de colocar. Ujú. Porque si bien un basamento como el de Chichén puede tener muchísimas acepciones, muchísimos simbolismos, algunos de los cuales pueden ser utilizados al mismo tiempo,
No necesariamente o no por fuerza, pues todos son válidos al mismo tiempo. Siempre tenemos que andar viendo los contextos, sobre todo qué es lo que trato de analizar para ver el contexto específico de ese análisis respecto a la pirámide. ¿M? Porque pues todos los simbolismos que vimos son bien interesantes y los podemos aplicar siempre y cuando tengamos los contextos adecuados para aplicar el, el simbolismo. Por ejemplo, cuando las pirámides se usan de tumba, pues automáticamente se vuelve eso lugar también portal al inframundo, punto de convergencia, es decir, un lugar de origen y de fin, ¿no? Casa de los ancestros, pero solamente en Axis Mundi, pero solamente en contextos específicos, por ejemplo, sería casa de los mantenimientos, o templo, o casa del agua maíz. Entonces, todos estos simbolismos de las pirámides pueden estar jugando entre ellos, pero para poder dilucidar el simbolismo específico del basamento del que yo quiero hablar, pues tengo que ponerme en el contexto en el cual yo quiero hablar. Pero bueno, yo espero que nos haya servido un poco este curso para más o menos entrever, para dilucidar un poco más este pues, amplio y maravilloso mundo que es el simbolismo de los elementos prehispánicos, más en específico de las pirámides. Y pues si no hay más, no me queda más que agradecerles muchísimo su preferencia, agradecer sus participaciones y conminarlos a vernos en próximos cursos, sean en línea o sean presenciales. Recuerden que ya vamos a tener nuestros siguientes cursos presenciales. Ya los tenemos listos, ya los vamos a empezar. Bueno, ya los empecé a promocionar, pero ya para la siguiente semana vamos a empezar. Entonces sí sería muy bueno que nos viéramos por ahí. Y si no pueden, pues porque evidentemente estos cursos presenciales los vamos a tener aquí en Ciudad de México, pues puedan conectarse en otro momento para que podamos hablar de este y de otros temas importantes de la cultura prehispánica, que a mí me fascina, a mí me encanta y a la que he dedicado pues prácticamente los últimos 20 años de mi vida. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por su preferencia, gracias por sus asistencias, por sus participaciones y nos vemos la próxima clase, sea en presencial o en línea. Y ahorita que terminemos, pues vamos a hablar del examen que vamos a tener. Entonces, si tienen alguna duda del examen, bajen su mano y la hablamos después. Si tienen alguna duda del curso, pues es el último momento para tenerla. Benjamín. Sí, no, es un poco sobre dos cosas. No encuentro la liga de la asistencia del día de hoy. Y la otra, los cursos estos de los que estás hablando, ¿son in situ o los haces en aula? Y si es en aula, ¿dónde? Son in situ, Ah, ok. son in situ. Ahorita déjame Porque ponerles ahorita tienes nada más el de las pirámides de Ciudad de México, ¿no? O el de templos de Ciudad de Tenochtitlán y México. Tlatelolco. Ajá. Ese empieza el martes de la siguiente semana, ¿Es in situ y de qué hora a qué hora? de 9 a 4. Ok. Pero vas a sacar nuevos en estos días. Estos nada más, estos presenciales, porque después, no sé, tal vez saque uno en línea, antes del 19, entre el 5 y el 19, tal vez saque uno en línea, no sé todavía, porque del 19 al 23 tenemos el curso en Oaxaca. Entonces, pues ojalá se animen. ¿Y tienes Ya está pensado hacer confirmado. alguno que sea específico? Vamos a decir como estos, por ejemplo, que tienes de Tenochtitlán y Tlatelolco, pero algo así y que no sea in situ, de las zonas arqueológicas de Oaxaca, por ejemplo. El Una único vez que tengo hiciste, así que no es in situ de zonas arqueológicas es el de la UNESCO, el de los 9 sitios patrimoniales de la ah, UNESCO que justo, tenemos. ¿y ese lo vas a sacar en estas fechas? No sé si en estas fechas, pero es el único que tengo porque todos los de zonas arqueológicas siempre los hago in situ. No, Ok. es muy no, hacer un curso de Monte Albán en línea con diapositivas, no, hombre, no acabo.
Ya. Entonces, no, eso siempre, los de zonas arqueológicas siempre van a ser in situ. Es mejor estar ahí en el sitio y verlo directamente que andarlo viendo a partir de imágenes. Y nos va a pasar lo que nos pasó ahorita en Chichén. Tú me hablaste de unos hoyos que yo nunca vi y que no se ven en las fotografías que traigo. Entonces, lo mejor es estar ahí in situ. Sí, sí. Bueno, va que va, Arturo, gracias. Oye, perdón de nuevo, la liga, ¿me la puedes reenviar, por favor? No, no va a haber liga de asistencia porque se va a hacer con lo del examen. Ah, y otra cosa, no sé si tomaste foto, yo entré Sí, como si un tomé buen foto, no importa si no apareciste. hecho, va. Gracias. Gracias. A ti, bye. Co, Perdón, Arturo, es que te acabo de mandar por WhatsApp la foto del hoyo que le mencionaba. No sé si hubo confusión. déjame checarla y ahorita te digo, ¿va? Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, todo bien, todo bien. Ah, sí, esta cala, Co, ya la vi. Esta cala es parte de lo que es sería la parte de la gran plataforma. No es subestructura del castillo ni nada. Esto es parte de la gran plataforma sobre la cual está montada el castillo y otras estructuras. Ok, entonces, el cenote está todavía más abajo de esta plataforma. Sí, sí, todavía está más abajo. Muchas gracias. Gracias, Co, gracias. Sí, ya con la imagen ya se ve mejor. Gracias, Co. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes y nos vemos en próximos cursos. Gracias, que descansen y ahorita vamos a hablar de nuestro examen. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias, Arturo. No, gracias a ti, Gabriel. Gracias, doctor. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. Muy enriquecedor, como siempre. Qué bueno que les gustó, muchas gracias. Eso me motiva para seguir dándoles cursos. Muchísimas gracias.